Hola gente. Bien, hoy me gustaría seguir complementando el tema de los efectos de Internet y las redes sociales en la mente humana. Y para eso, en este caso, traigo un análisis de lo que afirma el autor Nicholas Carr. Este autor nació en Estados Unidos en el año 59 y tiene varios libros publicados en los que da puntos de vista críticos sobre ciertas partes del llamado avance tecnológico. Una de las primeras características que se podrían mencionar sobre la visión de Carr es que en gran medida le presta atención a la neuroplasticidad. Rápidamente podríamos referirnos a la neuroplasticidad como la capacidad que tiene el cerebro de habituarse, de acostumbrarse a nuevas actividades que una persona haga, pero no simplemente de una manera superficial, sino estableciendo conexiones neuronales y a la vez dejando atrás viejas conexiones que obedecían a tareas que ya no se realizan. Posteriormente se van dando ejemplos de inventos que provocaron este tipo de cambios en el cerebro y por lo tanto en el modo de vida. No solo tuvieron un impacto neuronal, sino también psicológico, cultural, social o también espiritual, entre otros. Los mapas, por ejemplo, cambiaron la relación de las personas con el espacio. A un cierto territorio había que conocerlo y tenerlo casi que memorizado para poder maniobrar sobre él y sobrevivir. Una vez que el humano confía en las referencias escritas, se puede permitir el no estar repasando continuamente el lugar. El reloj, obviamente, modificó en gran medida la percepción del tiempo y la manera de administrar las actividades. La propia escritura y el desarrollo de los distintos alfabetos, según zonas geográficas, provocó avances o retrocesos en las ciencias que se desarrollaron, en la espiritualidad y en la filosofía que se podía alcanzar. Por ejemplo, no era lo mismo leer cuando las primeras formas de escritura no dejaban espacio entre palabras que cuando sí se empezó a dejar ese espacio. Relacionado con la escritura, el propio invento de la imprenta de Gutenberg también impulsó grandes cambios. Un primer ejemplo concreto que se podría tomar para comprobar que estos efectos no son solo culturales, sino que llegan hasta el cerebro, es el caso de Nietzsche. Nicholas Carr explica cómo el tipo de escritura de Nietzsche cambió precisamente en el momento en el que adquirió un tipo de máquina de escribir particular, y el propio autor alemán lo habría admitido en sus correspondencias, dejando claro que los instrumentos materiales pueden generar modificaciones en los procesos de pensamiento. En ese mismo siglo XIX ya se empezaban a crear justamente las teorías que afirmaban que el cerebro tiene la capacidad de reacostumbrarse a ciertas actividades. Esto rompía con una idea que estaba ya establecida en ese momento y que de hecho en algunos ámbitos continuó durante mucho tiempo, que afirma que pasada la juventud el cerebro es algo así como una estructura rígida que no puede reconfigurarse. De a poco, en el ámbito científico, fueron confirmando que el cerebro no solo que es plástico, sino que a veces tiende a ser muy plástico. Pasado el tiempo, llegamos entonces a la actual revolución electrónica. Comúnmente, cuando se realizan críticas a las tecnologías emergentes en la actualidad, es común que los entusiastas de estas respondan acusando de neoluditas a quienes buscamos mostrar que, como todo, el avance tecnológico viene con un doble filo que hay que animarse a ver. Se suele hacer la comparación de la tecnología con un objeto inerte, como una piedra, que no es algo malo por sí mismo, sino que depende de cómo lo usamos. Nicholas Carr explica entonces cómo ese no es el caso con Internet y la mayoría de los servicios que ofrece, que como todo producto están creados con intenciones concretas de ganancia y para eso tienen aspectos más o menos sutiles para inducir al usuario a ciertos hábitos. El campo al que se apunta no es el consciente, sino el inconsciente. Por este mismo motivo, el autor también califica como algo ingenuo el pensar que la tecnología se dirige por sí sola hacia un rumbo determinado. No es así, realmente se la lleva hacia un rumbo determinado artificialmente a través de una relación que es un círculo vicioso entre corporaciones que buscan lucrar y usuarios que quieren simplemente entretenerse sin ser cuestionados. Como dije anteriormente, se puede considerar que la tecnología y su avance actual tiene un doble filo. Esto significa que aún así se puede valorar las posibilidades que da, dentro de las cuales se menciona, por ejemplo, el rápido acceso a mucha información.
Sabemos que los aparatos electrónicos evolucionaron justamente para que se puedan comunicar estos tipos de información, dentro de los cuales hay texto, sonidos, imágenes o videos. Principalmente la información que consumimos está entrando por la vista, el oído y el tacto, y no tanto a través del olfato o el gusto. Y esa información que entra lo hace cada vez más tendiendo a ser combinada. Como sabemos, por ejemplo, lo que se pretende hacer con el metaverso es eso: superar la división que hoy existe entre lo escrito, lo animado o lo acústico, para que esté todo unido en una suerte de nueva Internet tridimensional. El autor compara la recepción de información como la experimentamos actualmente con recibir constantes gotas desde diferentes grifos. Nos estamos exigiendo actuar constantemente frente a las pantallas en un modo multitareas, que si nos lo ponemos a pensar no es comparable a nuestro modo de vida frente a otras actividades, en donde una vez que terminamos una, empezamos otra y así sucesivamente. Generalmente no nos exigimos hacer varias cosas en simultáneo. Esto hace que mucha de la información recibida entre sin que uno delibere y ponga en juego su juicio para sacar conclusiones, sino que más bien se absorbe acríticamente. Es un frenesí tecnológico que genera constantes estímulos desde diferentes direcciones. Está claro entonces que, por lo mencionado anteriormente, esto genera un acostumbramiento y nuestro cerebro pretende estar continuamente recibiendo información como lo hace a través de la web. Y a esto hay que sumarle que cada vez pasamos más tiempo en línea. No es descartable entonces que cierto tipo de ansiedad se genere producto de estar esperando proveerse de datos continuamente. Basándose en ciertos tipos de rehabilitación, se puede llegar a la conclusión de que las neuronas parecen estar buscando datos continuamente, porque cuando, por ejemplo, a una persona le falta una extremidad, sabemos que el cerebro afina el uso de otros sentidos. Esto podría explicar entonces que una vez que nuestra mente se acostumbra a recibir datos con una frecuencia, a una velocidad y de una determinada clase, luego los esté buscando continuamente y surja incomodidad al no recibirlos. Esa incomodidad también se puede manifestar como falta de paciencia, sobre todo para leer textos medianamente largos o complejos, despiste, irritación, especialmente hacia la gente que no se acostumbró a vivir a la misma velocidad o ritmo, o también hacia espacios de Internet que no se cargan rápidamente, dificultad para la concentración y para la retención de lo leído, o distracción fácil y con más recurrencia que lo normal. Claro, lo que es esencial entender es que una vez que acostumbramos a nuestro cerebro a crear relaciones neuronales que se acostumbran al uso de Internet, este deja inactivas, podríamos decir, a las conexiones neuronales que estaban habituadas a los antiguos hábitos, y es común que surja incomodidad hacia todo lo que no funciona a la velocidad a la que funciona Internet, que si observamos su historia ha sido una de las ventajas con las que se ha extendido, el poder entrar a una página y tener una respuesta rápida. Hemos tomado como lo normal el leer contenido básico y de corta duración, el movernos constantemente entre vínculos y etiquetas sin recibir la información de una fuente estática, sino más bien de una fragmentada, el ser interrumpidos por notificaciones, el repetir acciones al publicar contenido porque nos da aprobación social, como si fuéramos hámsters en laboratorios accionando palancas para recibir recompensas, el quedar ajenos a lo que ocurre en nuestro entorno cuando nos concentramos en las redes, el dar validez a lo más nuevo y popular porque creemos que esa validez viene a través de las redes, el tener respuestas inmediatas en buscadores en línea sin tener que hojear índices, libros o consultar con personas, el ejercitar poco la memoria o también el delegar tareas en herramientas tecnológicas. Una vez que nos adaptamos a esto, que nuestros circuitos mentales lo tomaron como un hecho y se habituaron a lo largo de los años, es casi imposible volver atrás, porque todo el mundo va convirtiendo en indispensable el uso de estas herramientas y porque justamente el interrumpir su uso deriva en estas incomodidades de las que hablé antes. Este acostumbramiento entraña cambios en nuestro cerebro, consecuencias neurológicas, que si bien no se puede decir que sean daños en sí mismos, sí generan cambios que la mayoría de los usuarios no advirtieron y que en la actualidad viven pero prefieren no asumir. Prefieren no blanquearlo y no pensar en si es necesario hacer algo o no. Tampoco se fomenta este tipo de pensamiento porque si ustedes se lo ponen a pensar, si bien esta es una causa importante en la actualidad,
no aparecen grupos que financien activismos. El autor explica cómo, en cuanto a la actividad neuronal, es un error creer que cuanta más mejor, y que Internet, aun cuando puede beneficiarnos con un gran caudal de información, parecería limitar más que ampliar la adquisición de la información. Otro aspecto en el que se pueden ver efectos no tan positivos de Internet es en el quiebre que se genera a través de los cambios. Ya llevamos más o menos 3 o 4 generaciones que, por ejemplo, viven una juventud en un entorno radicalmente distinto al que existe cuando se vuelven adultos. ¿Cuántos pueden adaptarse y cuántos, por solo quedar atrás en detalles, llevan una vida mucho más complicada? Es un tema a reflexionar. Dentro de lo que puede ser la conclusión de este video, también podría mencionar que, normalmente suele estar la acusación de el tema del ludismo a quienes marcan que la tecnología, por ejemplo, puede dejar a mucha gente sin empleos. Pero sobre ese tema, para mí, se busca tener una respuesta absoluta cuando en realidad depende de los contextos. En la época en la que se pasó de lo artesanal a lo industrial, no hubo un cambio cualitativo tan enorme. Dentro de todo lo que había que ir a hacer a las industrias exigía un conocimiento, pero no es lo mismo, por ejemplo, que el conocimiento que se puede exigir en la actualidad, que puede tener que ver con aprender a programar. Además, la tecnología no cambiaba al mismo ritmo en ese momento en el que se pasó de lo artesanal a lo industrial, que como cambia ahora. Y los cambios que hay ahora generan una brecha generacional tecnológica en la que mucha gente de cierta edad directamente se siente ajena a ciertos medios y no se siente confiada para aprenderlos. Entonces, ¿cómo proveer a toda esa gente el conocimiento de esas tecnologías? Y tiene que haber capacitaciones, o sea, tiene que haber una consideración de qué hacer con ese tema, porque muchos no se van a poder adaptar, es obvio. También hay que tener en cuenta el actual poder que tienen muchas de las empresas que han monopolizado Internet en gran medida y que manejan la información, se dan el lujo de tapar ciertas cosas, de dejar transparentes otras, de fomentar algunas, ya sabemos eso. Y en definitiva, como bien entendemos, eso está modificando no solo la cultura, sino el cerebro. Y una cosa que marca este autor, y que es lo último que me parece importante, es el riesgo que entraña el confiar tareas que siempre sería mejor que nos mantengamos nosotros haciendo. Si uno va analizando cuál va a ser el avance tecnológico, el camino que va a tener, está más que claro que con el paso del tiempo va a ir reemplazando al ser humano en la mayor cantidad de actividades que pueda. Entonces eso tiene que ser una cosa a tener en cuenta y que las personas tienen que tener considerada a futuro cuando empiezan a planificar qué hacer. Así que espero que les haya resultado interesante este video. Pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Un saludo.